Hola, hoy vamos a hablar de Pancho Villa con una historiadora. ¿Qué puedes decirnos de Pancho Villa, el líder más famoso de la Revolución Mexicana? Pancho Villa nació en el año 1878 en el Río Grande, México, con el nombre José Doroteo Arango Arámbula. Ayudaba en la hacienda de sus padres que se llama el Rancho de la Coyotada. Él recibió una educación minimal de una escuela cristiana y no tenía mucha habilidad de leer. Después de la muerte de su padre, él se puso el líder del hogar y terminó de ir a la escuela. Cuando tenía 16 años, él se mudó a Chihuahua, pero regresó a Durango para matar a un hombre que se acosó a su hermana. Después de él mató al hombre, tomó un caballo, se fue y vivía en las montañas como un ladrón. En el año 1902, Pancho Villa fue pillado por la policía del presidente Porfirio Díaz, y por su castigo, Pancho Villa fue forzado para juntar con la Armada Federal. En el año 1903, él mató un oficial de ejército y robó su caballo, y ese es cuando recibió el nombre Pancho Villa oficialmente. Hasta el año 1910, Pancho Villa alternaba de persecuciones legítimas e ilegales. Cuando él conoció a un hombre que se llamaba Abraham González, quien era un representante para el candidato presidencial que se llama Francisco Madero, Pancho Villa supo que podía usar sus talentos como un ladrón para pelearse contra de los hacendados del norte de México, y por eso era muy involucrado con la Revolución Mexicana. ¿Qué influencia tenía Pancho Villa durante la Revolución Mexicana? La revolución empezó cuando Francisco Madero desafió al presidente Porfirio Díaz en las elecciones de 1910. Madero fue pillado por Díaz y las elecciones que tenían eran falsas. Pero Madero había unido a muchas personas que querían que la presidencia de Díaz fuera terminada, y Madero empezó una acción revolucionaria contra de Díaz en noviembre de 1910. Pancho Villa había juntado con Madero y se puso un líder en el movimiento. Villa capturó una hacienda muy grande y un tren con solteros de la Armada Federal y el pueblo de San Andrés. También él luchó con la Armada Federal en Naica, Camargo y Pilar y ganó, pero cuando les luchó en Cocolote perdió. Pancho Villa se puso un coronel después de arrestar a algunas personas del Partido Liberal Mexicano. Después de algunas más batallas, Madero se puso el presidente en noviembre de 1911 y fue un desastre. Madero rechazó sus seguidores de la revolución y mantuvo la estructura gobierno de Díaz. A Pancho Villa también no le gustaban las decisiones de Madero. Por ejemplo, la decisión de designar a Venustiano Carranza como el ministro de la guerra. Pero todavía Villa trabajaba en la armada debajo de Madero y tenía muchas victorias militares. Pancho Villa juntó sus fuerzas con el general Victoriano Huerta. Huerta trató de controlar a Villa con una promoción, pero no podía controlarlo. Después, Huerta trató de desacreditarle por decir que Villa había tomado un caballo. Por eso, Villa estaba muy enojado y golpeó a Huerta.
Ese dio una razón a Huerta para arrestar y ejecutar a Villa, pero con la asistencia de los hermanos de Madera, Villa no murió, pero tenía que ir al cárcel. Después del escapo del cárcel, continuó su carrera en la armada y eventualmente hizo un acuerdo con el gobierno que si él recibió tierra para una hacienda, Villa pararía de ser violento. Este es lo que él hizo, y Pancho Villa vivió en la hacienda hasta su asesinato en 1923. México no sería lo mismo sin Pancho Villa. ¡El fin!